Hola, ¿qué tal? Este, bueno, voy a comenzar acá el video y nada más aquí estoy acomodando parte de esta de la aplicación. Bueno, pues estamos aquí en Clínica del Sujeto. Acá es importante, bueno, primero comentarles varias cosas. ¿Por qué Clínica del Sujeto? Bueno, porque nosotros, como parte de la psicoterapia o del análisis que se hace en las personas, entran en una cuestión donde la persona está sujetada como siempre a otras cosas, a lo que vayan a pensar de las personas, otras personas, ya sea en el trabajo, en la familia, como sujetado a otra cosa, y eso podría ser como algo que va reprimiendo a la persona, y hay que hacer una diferencia entre la persona y el sujeto. La persona podría ser aquello que se aflige ante esas cosas, y el sujeto sería como la posición subjetiva frente a esas cosas. Generalmente cuando se llega a un proceso de terapia, pues salen siempre esas cosas a la luz, ¿no? No sé, vamos a pensar, una mujer dice: mi marido no le gusta que yo haga tal cosa, creo que yo ya no debería de hacer tal, en mi trabajo piensan, no sé, tal cosa, etcétera. Y eso es lo que va haciendo como esa división. Por eso es el nombre de Clínica del Sujeto. Lo que se busca a través de estos tratamientos es que haya poder hacer esa diferenciación, y que la persona ya no quede sujetada hacia otro u otras cosas, sino que vaya quedando sujetada hacia sí, y hacia lo que sea su deseo. Eso del deseo es una cosa muy importante, porque a diferencia de las máquinas, de los animales, el ser humano vive conforme a algo que es el deseo, y el deseo es algo inagotable. El deseo es algo que no se acaba, y tampoco es algo que se pueda capturar o detener. O sea, no es tanto como que comprar, no sé, una casa, una cosa, ya, allí se quede la vida, tener un hijo, qué sé yo, sino que va siguiendo conforme a eso. Bueno, entonces por eso es Clínica del Sujeto. Mi nombre es Eric Aguirre, yo soy psicólogo clínico, terapeuta familiar de pareja, y bueno, entre otras formaciones, igual de psicoterapia. Y bueno, nos pueden seguir en clínica.delsujeto. En Instagram, sino en Facebook Clínica del Sujeto, o en YouTube también ahora Clínica del Sujeto, donde bueno, estos videos luego ya los compartiremos allá, y tenemos varios contenidos. Generalmente en la página vamos publicando cuestiones que tengan que ver con la psicoterapia, con la ansiedad, porque bueno, hay una persona y pues a esa persona que le va pasando con esto de su deseo, ¿no? Generalmente lo clásico y lo típico es alguien que dice: bueno, quiero hacer esto, pero no puedo, no me sale, porque no tuve, no sé, situaciones de vida, etcétera, ¿no? Y eso va haciendo como una... O hay personas, o sea, como que se angustien porque no pueden lograr lo que quieren, o hay personas que se muestran como inhibidas, como si no desearan nada, como muy parecido a la como la depresión y esas cosas. O hay personas que ya presentan una situación problemática y constante, como lo que podría ser un síntoma, ¿no? Entonces, personas que a lo mejor son muy explosivas, que se enojan de todo, nada les parece, o sea, como ya hay algo ahí específico.
o ya sea un miedo irracional hacia algo, allí ya hay un síntoma. Y también, eh, o simplemente angustia, angustia a hacer las cosas, y bueno, allí podría haber ataques de pánico o cuestiones así que pueden ser ya objeto de atención clínica porque ya no puede ir bien en el trabajo, etcétera, o hay personas que desencadenen el síntoma en una adicción, por ejemplo, y ya sea incapacitante, y entonces allí sea el momento de buscar ayuda psicológica, psicoterapéutica, y nosotros en Clínica del Sujeto, pues bueno, le damos un corte desde el psicoanálisis, que es lo que les he estado comentando. El psicoanálisis es una postura teórica que tiene que ver con esta cuestión del inconsciente, donde quiere decir que eso que se cree consciente, pues en realidad hay una parte que no se conoce de la propia mente, de la propia historia, y en eso se va trabajando, hay toda una metodología para ello. Pero bueno, entonces ya quedarán allí las redes sociales, pueden revisar también el contenido de la página. En la página también vamos publicando y recomendando series, libros, películas, desde una temática de psicoterapia, que tienen que ver con estas cuestiones de la vida y de estos padeceres psicológicos, por así decirlos, o del ser o de la existencia, ¿no? Bueno, y también, pues bueno, vamos hablando ahí en la página de emociones, de varias cosas. Pueden checar ahí las publicaciones. Y bueno, y como parte de esto también tenemos los en vivo, los live acá en Facebook. Por ahí también hay unos muy interesantes. Y bien, el día de hoy vamos a hablar sobre el duelo y esta cuestión de qué hacer ante el duelo. Bueno, el duelo es cuando algo se presenta en la vida de una persona y tiene que ver una pérdida o hay una pérdida. Esto puede ser el caso cuando se muere una persona, cuando se pierde un trabajo, una ruptura amorosa, salir de la escuela, entonces se va perdiendo algo, en el caso pérdida económica, pérdida de la salud, de alguna función, etcétera, todo aquello que sea una pérdida para la persona. Entonces, pues eso nos sucede a todas las personas, es algo que lo vamos conociendo en la vida, a lo largo de la vida. Y entonces aquí hay que ver que hay diferentes posiciones subjetivas frente a la pérdida. Entonces, la primera que puede pasar es que el sujeto reniegue de la pérdida. ¿Qué quiere decir eso? Renegar de la pérdida quiere decir como no poder aceptarlo, y entonces viene como estos sentimientos de cuando alguien se muere, como si no hubiera pasado, como pensar que fue un mal sueño, como que todavía la persona vive, está en su casa, está haciendo algo, y ese sentimiento o esa posición de desconocerlo, o se puede presentar también este muchas como sentimiento de mucho enojo por lo que ha pasado, estar pensando todavía allí, hablando con la persona, etcétera, como muy instalado en ese sentido, o la pérdida de un trabajo y entonces o la de una ruptura amorosa, y la persona puede seguir hablando sobre eso de una manera con mucho enojo, y en ese sentido como todavía reclamando, diciendo, y quien lo está escuchando puede decir, bueno, pero si eso ya pasó hace 2 años, tantos años, y es
evidente que la persona no ha salido de allí, pues. Entonces, en el momento donde hay una pérdida, pues bueno, ¿qué va pasando? Que eso hace un agujero en la existencia, eh, y pues por lo que ocasiona la pérdida de ese objeto de amor, ¿no? Eh, una cosa terrible podría ser la muerte de un hijo, y eso haría un vacío, pero muy, muy grande en la persona. Bueno, eh, otra manera de responder a esta pérdida puede ser que la persona se melancolice, que se llene de tristeza, que caiga en una cuestión como depresiva, como ya la vida no tiene sentido, ya para qué se sigue, y vienen un montón de síntomas como puede ser no tener ganas de comer, como no tener ganas de vivir, no bañarse, no hacer las cosas, dejar de ir a trabajar, o puede ser que las personas, bueno, pues tienen que trabajar, pero o dejan de trabajar, o se empiezan a aislar, empiezan a perderle el sentido a la vida, ¿no? Este, y esa es una, y esa también puede durar muchísimo, puede ser como pues algo así, ¿no? Como que la abuela diga, no, desde que murió tu abuelo, bueno, y el abuelo murió cuando el papá estaba pequeño, ¿no? O sea, hace 50 años y la abuela todavía siga con esas cosas, ¿no? Ya me voy a morir, etcétera. Eh, la otra posición es bien que la persona haga un duelo. Cuando la persona hace un duelo, esto pues quiere decir que va elaborando, y entonces de ese agujero, de esa descompletud, de ese sentimiento, la persona va construyendo algo diferente. Eh, no sé, por ejemplo, cuando muere alguien y es algo horrible y los familiares al final hacen una, por ejemplo, asociación, por ejemplo, si murió quemado el niño, entonces hacen una asociación para tratamiento y ayuda a los niños quemados. Eso es un ejemplo muy, muy claro de elaborar un duelo. Si alguien desapareció por una cuestión política, asalto, etcétera, entonces bueno, la persona se puede ayudar o enfocar a tratar y ayudar eso. Entonces bueno, la persona ya hizo su duelo, eso ante una ruptura amorosa, pues bueno, la persona sí pasará como de esto de renegar, de enojarse, de ponerse triste, y luego ya en un momento pues la vida seguirá adelante y a lo mejor conocerá a otra persona y seguirá haciendo su vida, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? También que un duelo es cuando dos realidades se enfrentan, pues como un duelo de pistolas, muy bruscamente, y entonces resolverlo, elaborarlo, implica construir otra cosa. Esto se puede hacer a través de la psicoterapia, con la ayuda y el acompañamiento de un profesional. En todos los casos varía. Hay quien, cuando los síntomas son sumamente intensos y complicados, bueno, también puede haber el apoyo farmacológico. También es muy importante el apoyo de la familia, pero bueno, allí habría que mediar un poco, porque a veces las personas no quieren que les digan échale ganas, todo va a estar bien, a todo mundo le pasa. A veces sí se necesitan momentos de soledad, momentos de compañía, o a veces compañía en silencio, porque a veces los familiares se angustian mucho y quieren que la persona haga las cosas como si no pasara nada. Incluso las mismas personas pueden pasar a hacer estas cosas como si nada pasara. Les voy a dar un ejemplo de ello. Cuando alguien termina una relación amorosa y es muy doloroso porque a lo mejor ya tenían planes de casarse, vivir juntos, o en este sentido como de esta sí es la buena relación, todo eso, y de pronto por alguna circunstancia se termina la relación, y bueno, hay de separaciones a separaciones, ¿verdad?
Y entonces de pronto la persona, bueno, puede estar en un proceso de análisis, de terapia, y de pronto la persona empieza a salir con muchas otras personas en citas, una tras otra y demás, y entonces ahí es lo que se le llama como estar actuando algo, y eso que se va actuando queda como por fuera de la palabra y del lenguaje. La persona no sabe por qué lo está haciendo. Entonces puede ser que se meta como estas aplicaciones o citas y haya conductas de riesgo como sexo casual, etcétera, tomar alcohol, todo eso. Y la persona incluso puede estar en terapia o no en terapia y le pueden decir, ¿cómo estás? No, muy bien, pues todo bien, fíjate que he estado saliendo con otra persona, eh, mi vida va súper bien y todo, ¿no? Entonces, esos actos difícilmente se pueden leer, ¿no? De decirle a la persona, es que tú lo que estás haciendo es como sacándote un clavo con otro clavo. Y entonces la persona puede decir, no, no es cierto, no es así, se enoje, deje de hablar, si son los amigos, si es la familia. O en terapia también, o sea, a veces eso no es algo como que se señale. Eh, Hasta que la persona de pronto puede decir, bueno, ¿y qué estoy haciendo? ¿No? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿No? Y allí se abre otra vez la posibilidad al trabajo eh, reflexivo, al trabajo de la palabra, porque entonces la persona se posiciona frente a su deseo y se posiciona frente a su deseo y frente a la falta, frente a ese agujero, frente a lo que ya no hay. Y entonces puede decir la persona, bueno, sí, y ya no está esto que era muy importante. Vamos a decir, eso se llama un objeto. Puede ser un hijo, el trabajo, la pareja, aquello que se perdió es el objeto perdido, ¿no? Y la persona se pone frente a ello y queda un vacío. Y entonces aquí es muy importante cómo se va a llenar ese vacío. Y allí habrá un trabajo muy importante porque la persona podrá hablar y decir, bueno, es que en ese trabajo yo estuve por 10 años, yo en esta relación di esto, el otro, trabajé, compramos las cosas juntos, cuando yo no tenía esa lesión, hacía ejercicio, podía hacer, me sentía seguro, no me daba cuenta. Ahora, después de un asalto, me da miedo salir a la calle, me da miedo que no haya alguien, me da miedo que pase esto. Desde que se accidentó mi familiar, etcétera, tengo miedo de que algo le pase, de que vuelva a suceder eso. Entonces, se empieza a hablar de la falta en terapia y bueno, y también hasta cierto punto natural, pero lo importante es hablar de la falta. Y entonces algo que es importante como los familiares, que los familiares puedan escuchar sin estarle diciendo lo que tenga que hacer. Entonces es simplemente escuchar qué fue lo que se le perdió a la persona y entonces, y que bueno, si llore y le pasen las cosas, eh, para que pueda saber lo que se perdió. Y en ese sentido es el señalamiento, bueno, ahora ya no está. ¿Y ahora qué se va a hacer con que no esté? Y ahí la persona puede enojarse, decir no quiero vivir, no sé qué hacer, no esto, no el otro. Sí, pero bueno, ahora ya no está. Entonces por eso ahí es muy importante el acompañamiento. Entonces un familiar puede decir, no sé qué decirte. Ante esto no sé qué decirte, lamento mucho que te haya pasado, pero aquí estoy contigo. O puedes buscar ayuda profesional. Es, es todo lo que se puede hacer, ver una película juntos, hacer algo, a veces sin hablar, etcétera. Eh, y bueno, en terapia, cuando la persona va hablando de eso, de lo que se le perdió, es un ir llenando el vacío por lo que se perdió, el vacío sobre esto que ya no hay, y que entonces la persona pueda preguntarse, ¿y ahora qué va a hacer?
Les digo como en este sentido, cuando la persona hace una actuación y de pronto hace cosas como si no pasara nada, este, por ejemplo, hay personas que, no sé, les embargan, pierden dinero y luego se endeudan con la tarjeta de crédito. Y uno diría, pero no, ¿cómo, no? Bueno, son esas cosas que se hacen por fuera del lenguaje que van como renegando, negando lo que ocurrió en realidad. Es así, es un proceso complicado, pero bueno, llegará otro momento donde la persona pueda resituarse y tomar otras acciones diferentes. Y una vez que la persona va recortando estas cosas que le mantenían con ese objeto, porque es eso, como si alguien se muere, bueno, y ya no está. Entonces el café de la mañana es muy amargo porque ya no se lo toma con su pareja. Ok, ¿qué va a hacer? Eh, ¿Qué otra cosa podrá hacer? Y entonces es allí donde la persona tendrá que resituar y construir otra cosa diferente. Por eso es muy importante aquí ver como cuál es el deseo que había con cómo la persona se relaciona frente a su deseo. Entonces, pues sí, una mamá, un papá, cuando cambian, a veces cuando ya el bebé deja de ser bebé y ya empieza a ser más independiente, entonces empieza a haber muchos cambios, o sea, ya no se vive de la misma manera. El adolescente que sale de la preparatoria y le iba muy bien en la preparatoria y en la universidad no le va tan bien porque no están sus amigos, entonces, ¿qué va a hacer allí la persona con respecto a esas situaciones, verdad? Y allí habrá algo donde la persona pueda pasar al acto, no diferente de esto de la actuación de hacer sin saber, sino que ya de pronto la persona se anima a salir, a hacer algo, se anima a hacer otra cosa, empieza algo diferente y eso reconfigura una relación con su deseo. Y bueno, por eso es allí la falta con qué la va a llenar la persona, ¿no? Eh, bueno, yo acá les recomiendo que sea un proceso de psicoterapia porque es algo que habrá que analizarlo, ¿no? Porque muchas veces en las relaciones humanas a veces hay maneras de ligarse al otro, pero como sujetado, como decir, tengo que ser de esta manera porque si no el otro se enoja, tengo que ser de esta manera porque si no tal cosa, o por ejemplo, eh, no sé, la pareja o alguien toma una decisión que a la persona no le gusta, o se sale de la escuela, hace algo y al otro no le gusta, comete un delito o algo así y el otro se enoja. Bueno, allí habría que revisar por qué a la persona le molesta lo que el otro haga. Y eso también lo pone como sujetado y otra vez es como la represión. Por eso estar como vivir reprimido, vivir como cargando algo, porque el otro no hace, porque debería de ser así. Y entonces la persona comienza a relacionarse más con ideas que con la persona que está enfrente. Eh, y bueno, entonces de ese vacío allí habrá que construirse algo, habrá que construirse otra cosa, habrá que ver cómo es esta manera de relacionarse frente a otro, sobre qué pautas, cómo va armándose todo un sistema de percepción, de creencias de sí mismo, de lo que la otra persona es o no es. Este, y en este sentido todo va a crearse algo diferente. Después de una pérdida habrá ese acto de creación, un acto como de sublimación, donde
qué se hace con ello, ¿no? Entonces, por eso es muy inspirador cuando vemos como, no sé, conferencias o algo de personas que pasan por situaciones que pierden algo, o sea, a veces cosas del cuerpo y se reconfiguran, salen adelante y luego ya después no se dan conferencias o testimonios y es muy inspirador por eso, porque se creó algo nuevo o causas bien fundamentadas con asociaciones o cosas en ese sentido van generando otra cosa. Bueno, es un proceso también importante donde podemos ver que ante una pérdida, sobre todo conforme lo más traumática que vaya siendo, si es una muerte, no es diferente una muerte de alguien grande a una muerte inesperada, a una muerte violenta, y allí puede darse como 2 meses más o menos de una cuestión severa, aguda, de dolor y de desprendimiento. Después de eso, lo más o menos pueden ser como 6 meses, pero ya en definitiva, cuando ya han pasado, no sé, más de los 2 años de una pérdida, 3 años, y se sigue hablando de ello y se sigue sosteniendo esa falta y no se sigue renegando de eso. Bueno, ahí es donde habrá que construir algo diferente, habrá que, lo recomendable sería iniciar un proceso terapéutico y ya, porque también el no elaborar un duelo, muchas personas luego ya se relacionan con lo perdido sin perderlo, ¿no? Y entonces, en pocas palabras, es si no se suelta algo, entonces, ¿cómo se va a poder tomar algo nuevo? Cómo se va a poder agarrar cosas nuevas en la vida, ¿no? Bueno, por eso esa es la importancia de esto del duelo y bueno, todo el tiempo estamos de alguna manera perdiendo cosas más, pues todo el tiempo, ¿no? O sea, cuando ya llegamos a una edad, ya es como, bueno, ya no voy a hacer lo que pensaba que iba a hacer en otra edad, etcétera, ¿no? Bueno, pues no sé si alguien tenga alguna pregunta, o un comentario. Y pues bueno, nuevamente les recuerdo las redes. Estamos en Clínica del Sujeto, así todo junto, en Facebook y YouTube. Estamos inaugurando el canal de YouTube. Y en @clinica.del.sujeto en Instagram. Y síganos por allí. Y bueno, revisen el contenido. Y bueno, acá María nos dice, cuando yo me separé de mi esposo me refugié en lo espiritual, pero como que me bloqueé un poco. A veces me hacía entender que tenía que perdonarlo, ya lo perdoné, pero entendía que tenía que ser su mujer siempre. Ahora lo veo diferente. Sí, por eso es un proceso de construcción. Es decir, lo espiritual o algunas ayudas ayudarán, ¿no? Nos dicen cómo ser, perdón, etcétera. Ciertamente, pero luego también si se impone algo donde hay que hacer y hay que ser siempre de una manera, pues eso no permite poder crear algo diferente, una relación diferente. Por eso en el proceso de análisis, en terapia, es que la persona vaya construyendo algo que sí puede hacer, que sí puede hacer y que ya no puede hacer. Y entonces es allí donde toma sus decisiones la persona. Y esas decisiones, pues puede ser que no les guste a los otros. Pero como en el trabajo les decía, ya no está sujetado a los otros, la persona puede tomar una decisión. Y ya las demás personas se podrán arreglar o se arreglará algo en cómo hacer la relación, cuando la relación
ya se vuelve diferente, ¿no? Entonces, y ciertamente esto de ver las cosas de alguna manera al principio se ve con mucho dolor, se le llama, bueno, incluso en otros lados le llaman como visión de túnel, porque solo se ve lo doloroso, y después se ve diferente, ¿no? Ya no es como era en un principio, ¿no? Y bueno, eh, pues es así. Y bueno, pues pues dejemos aquí. Muchas gracias a los que nos han estado viendo. Ya seguiremos con otros lives más seguido. Y bueno, pues ya está toda la información en la página. Que tengan muy buen día. Hasta luego. Mi nombre es Eric Aguirre de Clínica del Sujeto.